Encuentre el lado marcado como X. Observamos que tenemos que encontrar la X y solo nos dan un lado y un ángulo. Lo que hacíamos cuando teníamos dos lados era simplemente usar Pitágoras y así encontrar el tercer lado. Sin embargo, ahora nos dan un ángulo más y un lado menos. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Si estamos trabajando con este ángulo de aquí, el de enfrente, ¿cuál pasaría a ser? Pasaría a ser el lado opuesto. El 25, como vemos que aquí está nuestro ángulo de 90, vendría siendo nuestra hipotenusa. Entonces, ¿con qué estaríamos trabajando? Estaríamos trabajando con algo que nos relacionara tanto la hipotenusa como el opuesto. ¿Y cuál viene siendo ese? Hipotenusa y opuesto viene siendo el seno. Seno es igual a opuesto partido hipotenusa. Seno del ángulo vendría siendo igual a opuesto partido hipotenusa. ¿De cuánto es el ángulo? El ángulo, como vemos, es de 30. Entonces, seno de 30 vendría siendo igual a opuesto. ¿Cuánto es opuesto? Opuesto es x partido hipotenusa. 25. ¿Qué se nos genera aquí? Se nos genera una ecuación en donde podemos encontrar el valor de x. El 25 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, 25 por seno de 30 es igual a x. Hacemos esto con la calculadora y nos da que x tiene un valor de 12.5. Tenemos ya así la primera respuesta. Siguiente. Como aquí está nuestro triángulo de 90, este vendría siendo la hipotenusa. Estamos trabajando con un ángulo de 60. Y si estamos trabajando con este ángulo de aquí, el que está enfrente vendría siendo el opuesto. Entonces, ¿con qué estaríamos trabajando? Con algo que tenga el opuesto y la hipotenusa. De igual forma, podemos usar el seno. Entonces, seno del ángulo vendría siendo opuesto partido hipotenusa. ¿De cuánto es el ángulo? El ángulo es de 60, por lo cual seno de 60 es igual a opuesto x partido hipotenusa 13. De igual forma, se nos genera una ecuación en donde podemos encontrar el valor de x. X vendría siendo igual a 13, que multiplica a seno de 60. Y esto es igual a 13 raíz de 3 partido 2. Siguiente. Tenemos que encontrar el valor de x. Y estamos trabajando con este ángulo de aquí. Si estamos trabajando con este ángulo de aquí, el que está enfrente vendría siendo el opuesto. Como aquí está nuestro ángulo de 90, este vendría siendo la hipotenusa. Y por consiguiente, este vendría siendo el adyacente. Entonces, ¿con qué trabajaríamos? ¿Qué datos podemos involucrar? Podemos involucrar el 12, que viene siendo el opuesto, y como queremos encontrar la x, vamos a involucrar también el adyacente. Y no nos olvidemos que tenemos un ángulo de 36. ¿Cuál es la que nos relaciona opuesto y adyacente? Esta viene siendo la tangente. Nos relaciona opuesto y adyacente. Entonces, tangente del ángulo vendría siendo igual a opuesto partido adyacente. Tangente de cuánto es el ángulo de 36. Esto vendría siendo igual a opuesto. Opuesto es 12 partido adyacente. Adyacente viene siendo x. Se nos genera una ecuación en donde podemos encontrar el valor de x. X que multiplica a tangente de 36 es igual que 12. El tangente de 36 está multiplicando, pasa del otro lado a dividir, por lo cual x vendría siendo igual a 12 partido tangente de 36. X tiene un valor de 16.5165. Tenemos ya el valor de x. Ahora vamos con los otros tres ejercicios. Tenemos este triángulo de aquí. Aquí vemos que está nuestro ángulo de 90, por lo cual este vendría siendo la hipotenusa. Como estamos trabajando con este ángulo, el que está enfrente de él vendría siendo el opuesto. Entonces, ¿qué podemos relacionar? Podemos relacionar opuesto e hipotenusa. ¿Cuál viene siendo esta relación? Esta relación la tenemos en el seno. Seno del ángulo vendría siendo igual a opuesto partido hipotenusa. ¿Cuál viene siendo el opuesto? El opuesto viene siendo 12. ¿Cuál viene siendo la hipotenusa? La hipotenusa viene siendo x. Entonces, ¿con qué ángulo estamos trabajando? Con un ángulo de 45. Seno de 45 vendría siendo igual a 12 partido x. La x está multiplicando, pasa a dividir y nos quedaría x por seno de 45 es igual que 12.
Como lo que queremos es dejar la x sola, la despejamos. El seno de 45 está multiplicando, pasa del otro lado a dividir, por lo cual x vendría siendo igual a 12 partido seno de 45. 12 partido seno de 45 es igual a 12 que multiplica a raíz de 2. Siguiente. Ya sabemos, aquí está nuestro ángulo de 90. Este viene siendo la hipotenusa. Como estamos trabajando con este ángulo de aquí, el que está enfrente vendría siendo nuestro opuesto. Y la que nos pide, por consiguiente, vendría siendo el adyacente. Entonces, tenemos que buscar una relación que tenga opuesto y adyacente. ¿Cuál vendría siendo? Vendría siendo la tangente. Tangente del ángulo vendría siendo igual a opuesto partido adyacente. Tangente de cuánto es el ángulo, de 30, vendría siendo igual a opuesto 4 partido adyacente x. De igual forma, despejamos para encontrar el valor de x. X que multiplica tangente de 30 es igual que 4. X vendría siendo igual a 4 partido tangente de 30. X tiene un valor de 4 que multiplica a raíz de 3. Siguiente, vamos con el 20, con el último. Como aquí tenemos nuestro ángulo de 90, este vendría siendo nuestra hipotenusa. Y estamos trabajando con este ángulo de aquí. Si estamos trabajando con este ángulo de aquí, el que está enfrente vendría siendo el opuesto. Entonces, ¿qué relación tenemos? Tenemos una relación entre hipotenusa y opuesto, donde lo tenemos de igual forma otra vez en el seno. Seno del ángulo vendría siendo igual a opuesto partido hipotenusa. Seno de qué ángulo? 53 vendría siendo igual a opuesto partido hipotenusa, la cual es x. Despejamos. X seno 53 es igual a 25. El seno de 53 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. 25 partido seno de 53. Esto es igual a 31.3034. Tenemos ya así este problema resuelto.